Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, y bienvenidos a todos a esta charla. Buenos días, muchas gracias. Vamos a poner un video primero, introductorio. Es breve, menos de un minuto. Y bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Como pueden ver, bueno, en la presentación general, ahí aparece Carlos Prenda Venegas, que nos acompaña también en este momento. Bueno, doña Nidia Venegas, Ana Lorena y este servidor. Carlos es el socio del área de BPO. Doña Nidia es la socia directora. Además se ve todo lo que es toda la firma y la parte de auditoría. Ana Lorena es la socia del área de auditoría y este es el servidor del área de impuestos. Somos Venegas Nexia, una firma de auditoría y consultoría con más de 50 años de trayectoria en Costa Rica. De hecho, tenemos 52 en este momento. Pertenecemos a la red global Nexia, lo que nos permite combinar conocimiento local con la experiencia internacional. Brindamos servicios de auditoría financiera, interna, operativa y de cumplimiento a través de nuestro departamento de auditoría, supervisado especialmente por Ana Lorena, así como diagnóstico y estructuración fiscal, precios de transferencia a través de nuestro departamento de impuestos. Este servidor es el responsable de esa área. Adicionalmente, consultoría, revisiones de apoyo administrativo y contabilidad a través de nuestro departamento de BPO, el famoso Business Process Outsourcing, que hoy día es muy común, donde Carlos es el responsable de ese departamento. Todos estos servicios respaldados por un equipo de profesionales altamente capacitados que también incluyen auditores, actuarios, auditores de TI, asesores legales asociados a la firma. Entre ellos el estimado Steven, que ahorita lo vamos a presentar. Estamos autorizados también para trabajar en entidades reguladas como CONACYT, SUGEF, SUGEOAL, SUPEN, SUGES y proyectos financiados por el BIT. Nuestro enfoque es ofrecer servicios personalizados, aprovechando de la mejor manera las estructuras financieras y fiscales, enfocándonos en el cumplimiento normativo. Además, contamos con un programa constante de capacitación interno y a través de alianzas dentro de Nexia a nivel local e internacional, lo que nos permite estar actualizados en las diferentes normativas. Combinando experiencia local, calidad y alcance global, en Venegas Nexia nos posicionamos como un aliado estratégico para el crecimiento de su negocio. Así que ténganos en cuenta, enfóquense en lo que corresponde a ustedes como empresarios, microempresarios, en hacer crecer su negocio y déjenlo los demás a nosotros. Todo lo que es asesoría y soporte y back office.
En el área de precios de transferencia, como les mencionaba, trabajamos con expertos, entre ellos Steven Barker, que nos acompaña en esta mañana. Steven, es un gusto presentar a Steven, es nuestro expositor de hoy. Steven Barker, quien cuenta con una amplia trayectoria profesional en el área de auditoría fiscal y contable, con énfasis en lo relativo a precios de transferencia. Steven es socio director de la firma Barker en Costa Rica, es máster en asesoría fiscal por la ULACIT y licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con 29 años, un poco más, trabajando con compañías locales e internacionales y se ha convertido en referente en esta materia. Además, es auditor de libros y capacitador especializado en temas de precios de transferencia, compartiendo su conocimiento profesional en toda la región. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Steven y le concedemos la palabra para dar inicio a esta presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias, Norman. La oportunidad de compartir con la firma Venegas, Nexia. Y vamos a compartir por acá pantalla. Vamos a ver si por aquí un segundo. Voy a compartir pantalla para la presentación que tenemos esta mañana. Bueno, primero que todo, pues lo que tenemos ahora y que ha estado y que ha causado cierto revuelo, pues por supuesto que es el tema de la declaración informativa de precios de transferencia, que hemos estado esperando ya por un plazo bastante amplio, aproximadamente 10 años, no, más bien 12 años, desde la primera vez que se publicó normativa específica y detallada de precios de transferencia. Recordemos que en septiembre de 2013 se publicó un reglamento relacionado con los precios de transferencia, donde ya en ese reglamento se detallaba cuáles son los criterios de vinculación por los que se va a regir la normativa, la metodología que se utiliza en precios de transferencia, y así ciertos elementos básicos y sumamente necesarios para poder cumplir o desarrollar incluso lo que son los precios de transferencia. Y todos ellos alineados con lo que ha establecido la OCDE, desde la misma metodología, ¿verdad?, hasta los criterios y otros conceptos como que hoy ya tenemos en nuestra legislación mediante resoluciones de los APAs, de los acuerdos de precio por anticipado, por ejemplo, las obligaciones en relación con precios de transferencia, que es el estudio mismo. Ya hoy tenemos finalmente la declaración informativa y otros como lo son el Master File y el Country by Country Report, que es el reporte país por país, ¿verdad? Para aquellos grupos conglomerados que de forma consolidada tengan ingresos a los 750 millones de euros superiores a ese monto anualmente. Entonces, quizás para iniciar, es importante definir que los precios de transferencia son todos aquellos que vamos a analizar, ¿verdad? Y que suceden entre compañías vinculadas. Entonces, pueden ser transacciones tanto de bienes como de servicios, y lo importante de esto es que esas transacciones deben de realizarse tal y como yo las hubiera realizado con un tercero. Esto quiere decir que si yo estoy vendiendo un producto, ¿verdad? Estoy vendiendo metales, le vendo metales a terceros y también a compañías vinculadas, pues yo voy a verificar si el precio al que yo le vendo a los vinculados es el adecuado o es el correcto en términos de precios de transferencia. Entonces yo voy a tener que ir a verificar cuáles son los precios que yo he transado durante todo un año, ¿verdad?, con los terceros, porque ese va a ser precisamente el valor de mercado, ¿verdad?, porque se va a regir por las fuerzas de la oferta y la demanda, donde yo quisiera pues cobrar lo más que se puede y el comprador pues comprar al mejor precio o al precio
más adecuado de acuerdo con calidad y otras cosas. Pero una vez que yo pueda establecer cuál es, y no es un único precio, ¿verdad? En el único momento que funciona bajo un único precio es cuando tenemos precios regulados y esto es en nuestro país entenderíamos los precios de Arecep, ¿verdad? Pero si fuera de eso, el entorno, fuera de ese específicamente, vamos a tener que el precio del mercado va a ser un rango, ¿verdad? Donde estadísticamente vamos a tener ciertos cuartiles y los cuartiles de mercado, ya sea que tengo un precio y estadísticamente me dice que es entre 10 y 18, todos los precios que yo haya transado como vinculados entre 10 y 18 se encuentran bajo las reglas de mercado. Y si no fuera así, entonces si está más abajo del 10 o más arriba del 18, habría que ver para interés de la administración tributaria en cuál de esos dos hay perjuicio fiscal. Y eso significa que le debo plata al fisco. Entonces, efectivamente, precios de transferencia nace sobre todo en esos países exportadores de capital que en algún momento, dada la organización de los negocios que tenían en sus jurisdicciones, donde ya se organizaban e iban a otros países a desarrollar parte de toda la cadena del negocio, pues la recaudación tributaria se ve afectada. Entonces, no es algo que se pudiera prohibir, al que yo pudiera organizarme desde el punto de vista de negocio, teniendo presencia en varios países, pero lo que sí se podía y se puede regular es que las transacciones que estoy realizando con las compañías del mismo grupo en otros países deben estar a precios de mercado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, efectivamente, para la administración tributaria es una herramienta para erosionar la base imponible del impuesto sobre la renta. Pero también, desde el punto de vista del contribuyente, debo cumplir con la legislación, con la normativa, pero también puedo ir más allá y ahora lo mencionaban los compañeros en la introducción, que podríamos hacer incluso asesoría tributaria, planificación fiscal, reestructuración fiscal con los resultados de precios de transferencia. Entonces les comentaba que inicialmente precios de transferencia nace para analizar transacciones de un país hacia el otro, pero en la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo aquí cercano, a excepción de Guatemala, que sí conserva la esencia pura de precios de transferencia, nosotros hemos adoptado que también se van a analizar las transacciones que se realizan localmente. Entonces, por ahí que hoy tenemos el escenario donde tenemos la aplicación de precios de transferencia desde 2013, ya formalmente con normativa, y a partir de 2019 con la 9635 ya tenemos precios de transferencia con rango de ley, ¿verdad? Y quizás lo que ha ayudado a catapultar la necesidad de cumplir con esta obligación, y no es un fenómeno único de Costa Rica, sino que a lo largo de toda Latinoamérica, que es nuestro patio, una vez que se implementa y se establece la declaración informativa, es cuando ya la mayoría de las empresas pues se deciden para realizar los estudios de precios de transferencia, y es en el escenario en que nos encontramos hoy. Es importantísimo que para efectos de precios de transferencia debemos de tener claro cuáles son los criterios de vinculación para saber si nuestras empresas aplican. Es importante que, como les comentaba, esta relación puede ser de empresas residentes en el territorio nacional con otras en el exterior o viceversa, siempre y cuando tengan control, ¿verdad? Esa potestad de controlar a la otra compañía, ¿verdad? Este control o esta participación puede ser directa o indirecta, y esto lo entenderemos que será en la dirección, en el control como tal o en el capital accionario. Entonces, yo podría tener el poder de decisión aun cuando no sea, tengo un control accionario directo.
sino que sea por medio de otra subsidiaria, siempre y cuando ese control sea mayor a un 25%, directo o indirecto, para efectos de precios de transferencia, se dice que estamos ante la presencia de una vinculación. Esa vinculación de igual forma puede ser de una persona física o jurídica, o también de un grupo de personas, 5 menos, siempre y cuando entre ellos exista vinculación y posean el control, y en este caso es accionario, de al menos el 25%. Tal y como se muestra acá en la diapositiva, ese control debe ser al menos de un 25%, tanto en la parte accionaria como en las decisiones de voto, ¿verdad? Es importante que este puede venir ya sea directamente de una persona física o jurídica. Entonces, de manera tal que sí debemos de revisar cómo está compuesto el capital accionario. ¿Me confirman si están viendo la presentación? No, Señor. no, Steven, no. Ok, aquí entonces algo sucedió. Un segundo, porque a mí me sale que sí. Me disculpan y vamos a ver qué sucedió. Ujú. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, las disculpas. Me había fallado, seguro no lo había hecho adecuadamente. Ok. Ahí se ve bien la letra y demás. Ok. Sí. Gracias. Entonces, ya una vez que en la normativa tenemos establecido bien qué son los precios de transferencia, cuáles son los criterios de vinculación, ahí se desarrolla también la metodología, no lo vamos a ver ahora en detalle. Son 5 métodos los que se utilizan. Nuestra legislación trae 6, en algunas hay una adicional, pero que al final igual comparte los mismos criterios o conceptos de precio comparable no controlado, que es uno de ellos, pero es la metodología que tenemos hoy día. Ahora bien, muy importante, la publicación del reglamento de la ley y el reglamento de renta, publicación y entrada en vigencia el 1 de julio de 2019, básicamente conservó todos los conceptos de precios de transferencia. Hubo algunas modificaciones, por ejemplo, se excluyó uno de los criterios de vinculación que había, que era cuando teníamos dedicación exclusiva acerca de la venta de algún producto, la comercialización de un producto o servicio. Añadió otros. Nuestra legislación no tiene nada al respecto de paraísos fiscales, pero sí lo más cercano es que si yo realizo transacciones con compañías que están en países cuya tarifa del impuesto sobre la renta es un 40% menor a la de Costa Rica, se entenderá como un vinculado. Y una de las más importantes es quizás la que estamos viviendo hoy. Va relacionada con la declaración informativa de precios de transferencia. ¿Qué sucede? Desde el inicio conocíamos que esta declaración informativa, que se había suspendido en el 2017, quienes están obligados a llenarla, a completarla y a subirla al Ministerio de Hacienda son grandes contribuyentes y las empresas que estén dentro del régimen de zona franca. Esos son dos grandes grupos que ya venían y ya estaban establecidos. ¿Cuáles se les añaden? Bueno, el reglamento señala que todas aquellas compañías que tengan transacciones vinculadas, ya sea de forma separada o conjunta, eso quiere decir que si yo tengo transacciones con una compañía vinculada y esas están por arriba de los 1,000 salarios base, entonces debo presentar declaración informativa. De igual forma, si yo tengo relaciones con 3 o 4 o 5 compañías vinculadas y el monto de esas transacciones excede los 1,000 salarios base, que son 462 millones de colones
de forma anual voy a tener que presentar la declaración informativa. Entonces, en esta definición es quizás donde van a encontrarse la mayoría, y de hecho así será, la mayoría de las empresas que tendrán que presentar declaración informativa estarán ahí cuando superen el umbral de los 1.000 salarios base, los 462 millones de colones en transacciones con sus otros vinculados. Si esto es así, por primera vez ahora en el 2025 habrá que presentar una declaración informativa. Es muy importante y hemos estado en la tarea de comunicar y asesorar adecuadamente a los clientes en el sentido de que si usted tiene que presentar declaración informativa, ya va a estar, por decirlo así, de cierto modo, en la lupa, ¿verdad?, del Ministerio de Hacienda, y lo mínimo que debería de tener es el estudio de precios para aquellos periodos no prescritos. Acordémonos que son dos obligaciones tributarias diferentes. Una es el estudio de precios como tal, que deben de realizarlo todos aquellos que tengan transacciones con vinculados, y una segunda obligación, entre ellas hay un poco más, las vamos a ver, es la declaración informativa. ¿Quiénes presentan la declaración informativa? Quienes adicionalmente de tener el estudio son grandes contribuyentes, zona franca o sus transacciones con vinculados superan los 1.000 salarios base. Si esto es así, por primera vez este año se va a presentar, a subir con la herramienta digital que va a mostrar Hacienda. Una vez que se publique la resolución, tendremos 6 meses, ¿verdad?, como máximo para subir esta declaración. Si esta resolución, perdón, se publicara el 31 de marzo, entonces tendríamos hasta el 30 de septiembre como plazo máximo para presentarla. Después de este año, a partir del 2026, se presentará o podría presentarse al 31 de marzo, los 3 meses siguientes, ¿verdad?, a la finalización del periodo fiscal. En este caso, la primera vez, 6 meses después de la publicación, y a partir del próximo año, en el borrador se estipuló que será 3 meses después de finalizado el periodo fiscal. Esta fue una de las observaciones que muchos colegios, colegas y demás se hizo o hicimos en el sentido de que al 31 de marzo no es conveniente porque a esa fecha aún no están los estados financieros de los comparables publicados, ¿verdad?, al último cierre. Esto quiere decir que si estuviéramos presentando la declaración informativa este lunes 31 de marzo, ¿verdad?, con base en las cifras del 2024, las comparables no las vamos a encontrar en las bases de datos con el mismo corte al 31 de diciembre de 2024, lo cual es en una buena aplicación de la técnica por asuntos de comparabilidad, debería de equipararse. Si mi compañía terminó al 31 de diciembre de 2024, mis comparables también debo tener esa información al 31 de diciembre de 2024. Tenemos varios ejemplos de países cuyas declaraciones están a junio, Perú, Panamá, otras a septiembre incluso, como el caso de Colombia, pero entonces tendremos que esperar hasta que ya se publique la versión final de la declaración informativa. Vamos a ir rápidamente sobre lo que será o sería la declaración informativa ya en el sistema digital de Hacienda, el TRI-UCR, donde vamos a tener, como cualquier otra declaración, un encabezado donde vamos a tener o vamos a completar la información del contribuyente, ¿verdad?, su razón social, número de cédula jurídica, a qué periodo fiscal obedece la declaración informativa. Hay que indicar, porque se puede hacer, si esta declaración informativa es rectificativa. Me di cuenta de que había unos ajustes y pues preferí corregir, ajustar, pagar renta y de esa forma ajusto mi declaración informativa. Recordemos que si estoy fuera de los rangos de mercado y hay perjuicio fiscal, prácticamente que subir la declaración informativa
bajo eso, estaríamos casi que enviando un cheque en blanco para efectos de los pagos que tengamos que hacer. Un segundito. Ok, vamos a continuar con lo que es un repaso de esta declaración informativa. En esta declaración es importante y se va a definir cuáles son las empresas vinculadas. Entonces, recordémonos que ya hoy hay varias herramientas. Tenemos facturación electrónica, tenemos el registro de transparencia, que se supone que es confidencial, pero aquí, ok, vamos a hacer aquí un poquitito más grande para ver si pueden apreciar eso. Perdón, don Steven, también hay algunas preguntas en el chat, no sé si quieres verlas o después de ver el formulario. Bueno, veámoslas de una vez y el formulario lo vamos viendo. Entonces, Ok. Sí, Dice don sí, le agrego. Gerardo Morales, dice, Ujú. ¿cuál es el parámetro para ser obligado a tener el estudio de precios de transferencia? Ok, muy importante esa pregunta porque vean que son dos obligaciones. Una es el estudio y otra la declaración informativa. Entonces, el parámetro para el estudio de precios es que yo realice transacciones con un vinculado. Entonces, establezco, número uno, si hay vinculación y número dos, si hay transacciones. A partir de ahí, de un colón para arriba, yo debo de tener el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Segunda obligación que estamos enfocando hoy, declaración informativa. Ya yo tengo el estudio de precios, no todos los que hacen estudio de precios presentan declaración. ¿Quiénes presentan declaración? Grandes contribuyentes, empresas de zona franca y los contribuyentes que tengan transacciones con vinculados por arriba de 1.000 salarios base, o sea, 462 millones de colones. Ok, perfecto. Y tenemos otra consulta de don Ronnie Lara. Dice, gracias, escenario, compro a casa matriz producto que está cerca de su vencimiento y para evitar que se me venza, lo revendo a una sucursal hermana, ejemplo Panamá. Lo vendo al mismo costo más gastos de nacionalización. ¿Estos precios de reventa serían incorrectos? Y vean que ahí estoy importando, esa es una transacción, y exportando es otra transacción. Ahí son dos transacciones que debo de sumarlas para ver si supero. Entonces, vamos a ver. Existen transacciones que pueden realizarse al mismo monto o precio del que yo pagué, pero estos son reembolsos de gastos, servicios públicos, quizás viáticos de viajes o un tema de estos. Cuando yo compro producto y yo vendo ese producto, ¿verdad? Ahí existe, llamémosle cierto riesgo porque yo tuve que comprar el producto, no sé si lo voy a vender todo. Habría que ver si pasó por aduanas, si lo tuve embodegado o demás. Entonces, para todos los casos, el hecho de realizar una transacción de este tipo debe tener un margen de ganancia. No necesariamente tendríamos que ver si ese margen de ganancia es producto de una transacción de bajo valor agregado o no, pero siempre va a tener un margen de ganancia. Habría que establecer cuál es. Ok, perfecto. Y otra pregunta también de don Ronnie dice, cuando se dice operaciones de 1.000 salarios base, solo compras por los 1.000 salarios, estoy obligado a presentar la informativa. Sí, de los 1.000 salarios base puede ser operaciones como este ejemplo, que le compró a Casa Matriz y le vendió a otra, y ahí son dos transacciones, entre ellas se suman. Puedo tener compra, venta de productos, de servicios, pagos de royalties, financiamientos, alquileres, ¿verdad? Todos estos préstamos los voy a ir sumando y si superan los 462 millones anualmente, entre todas, declaración informativa. De acuerdo. Sí, esas son las consultas que tenemos en el chat ahorita. Ok, gracias, Carlos. Y vamos a continuar. Entonces, vean que
Vamos a ver rápidamente cómo se compone. Ahí está un poquito más grandecito para ver. Hay una sección para empresas vinculadas donde yo debo de anotar el nombre, o sea, la razón social de esa vinculada, ciertos datos, el número de cédula de esa vinculada, su actividad económica, dónde se ubica, si está en Costa Rica o en el exterior. Voy a completar también cuál es el tipo de operación, el monto de la operación, ¿verdad? Y si aquí el borrador en esta y otras secciones lo que dice que cuál es el monto bueno, el método de precios de transferencia, pero cuál es el valor, ¿verdad? Recordemos que no hay un único valor, sino que es un rango, ¿verdad? Esa es una de las observaciones que se hicieron y posiblemente se va a corregir, pero vean que acá salta otro tema. Ya yo tengo cierto nivel de exposición al presentar la declaración informativa, pero también todos mis relacionados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que anotar cuál es la razón social, cuál es el número de cédula jurídica, o sea, ya me tienen ahí. Es como que si dijera, bueno, son 5 compañías, una es gran contribuyente, prácticamente que el resto lo son, ¿verdad? Porque van a estar ahí. Entonces, la obligación del estudio de precios no solamente para la que presenta la declaración informativa, sino para todas. Es importante esto porque no deberíamos de correr el riesgo de que nos soliciten el estudio de precios para algunas de las vinculadas y que no estén, ¿verdad? Que no lo tengamos. Entonces, por aquí, vamos a ver, un segundo, para pasar a la siguiente. Operaciones de bienes tangibles, productos. De igual forma, hay que anotar, ¿verdad? El precio de esos bienes tangibles, el precio comparable, que nuevamente es un rango, ¿verdad? No es un único precio. En algunas ocasiones tenemos un análisis global o segmentado, que aquí se va a tener que anotar también. Vamos a poner cuál es el indicador de rentabilidad y de igual forma que en los demás, que en la primera sección, vamos a anotar si estamos dentro o fuera, ¿verdad? Y otra vez, aquí lo que se llama la atención es que lo ideal, como nosotros estaríamos, nosotros contribuyentes, deberíamos de tener el estudio y los resultados previo a la presentación de la declaración informativa, pues se deben realizar todos los ajustes que se deban realizar previo a la presentación de la declaración, porque si subimos la declaración y no estoy dentro de los rangos y hay perjuicio, eso es prácticamente la entrada a un cobro adicional junto con sanciones. Operaciones de intangibles, aquí ya se detalla específicamente en las operaciones con intangibles, prácticamente se señalan los royalties, ¿verdad? El tema de los royalties, si hay algún otro intangible debe de indicarse, pero generalmente va a ser un cobro de royalty, donde tenemos que anotar el porcentaje de la remuneración y el tipo de intangible que estamos cobrando. Entonces vean que tenemos productos, vean que tenemos intangibles, también vamos a tener operaciones financieras. Vamos a ver qué pasó acá. Un segundo, disculpen. A ver, un segundito. Eso es la presentación. Un segundo. Y las operaciones financieras. Me indican si estamos viendo, ¿verdad? Sí, confirmado. Sí, gracias, disculpen. Entonces, y aquí tenemos también operaciones financieras. Ya la declaración informativa nos está dando una guía, una luz de todas las transacciones, no quiere decir que sean las únicas, ¿verdad? Pero vean que tenemos venta y compra de productos, de servicios, intangibles, operaciones financieras, ¿verdad? Que ahí prácticamente se va a concentrar la mayoría.
En términos de las operaciones financieras, debemos de anotar inicio del financiamiento, fecha de finalización, tipo de tasa de interés, la moneda, ¿verdad? Tipos de garantía y demás. Todo este nivel de detalle debe estar anotado, y por si hubiera alguna otra transacción que no se considere en estas, tenemos una sección F que es para prestación de otros servicios. Entonces, vean que sí, la declaración, aunque este borrador tiene algunas deficiencias, en general está bien planteada y muy similar a las declaraciones que tienen otros países. Rápidamente vamos a ver un ejemplo de por qué es importante poder completar nosotros, tener el estudio de precios y la declaración informativa, los resultados, ¿verdad? Previo a que lo haga la administración tributaria, porque podríamos tener un caso de este tipo, donde la empresa ABC, que es la que estamos analizando, tiene un indicador de rentabilidad de 5.04. El indicador el rango de mercado en cuanto a la rentabilidad va de 5.70 a 7.92. Vean que estamos ligeramente por fuera, y lo que aquí estamos llamando la atención es que sí, existirá un ajuste de precios de transferencia, ¿verdad? Por las operaciones con partes vinculadas. Ok, un segundo por acá. Vamos a ver acá. Y aquí estamos viendo bien la diapositiva donde muestro las diferencias en los ajustes. Okay. Ok, listo. Aquí vean que si yo pudiera realizar el ajuste voluntariamente, entonces voy a tener la posibilidad de ajustarme ¿a dónde? A donde a mí mejor me convenga. Generalmente va a ser al cuartil inferior, o dependiendo si es una operación de egreso, al cuartil superior, pero en este caso es una operación de ingreso o es un indicador de rentabilidad. Entonces yo me ajusto al cuartil inferior, y vean que aquí a la derecha tenemos un impuesto sobre la renta omitido de 271,000. Si yo dejara y subiera la declaración y no hiciera ningún ajuste, por normativa, el ajuste, la administración tributaria está obligada a realizarlo a la mediana. Entonces vean que si el ajuste es a la mediana, ¿verdad? Donde ya va a ser a 7.16 y no a 5.70, el impuesto me va a aumentar de 271 a 870,000. Esa es la diferencia, por ejemplo, en este caso, de realizar yo el ajuste voluntariamente o que lo haga la administración tributaria. Aún más considerando de que si lo hiciera la administración tributaria, posiblemente las sanciones van a ser mayores en comparación si yo lo hubiera realizado voluntariamente. Entonces, de ahí la importancia de tener con claridad cuáles son las cifras previo a la presentación de esta declaración informativa. Para finalizar, un repaso rápido de las bases de datos que se utilizan con mayor frecuencia en estos tipos de estudios: Standard & Poor's, Royalty Range, el TP Catalyst. La sanción por no presentar en el plazo debido la declaración informativa, que es la sanción grosera que llamamos del 2% de los ingresos brutos, con un mínimo, da un piso de 3 salarios base y un techo de 100 salarios base. Entonces tenemos que la sanción podría llegar incluso a los 46 millones de colones. Esto prácticamente que no debería ser siquiera una opción. Deberíamos de tener nuestros resultados en el plazo debido. Y dentro de las obligaciones que les mencionaba está el estudio de precios de transferencia, que es el detalle de todas las transacciones, o local file. Tenemos una adicional, ¿verdad?, que es el master file, que es un resumen del conglomerado, cuáles son sus políticas de precios de transferencia, acuerdos que existan, y también el country by country report, que es en los casos donde esos ingresos consolidados superan los 750 millones de euros al año, y por lo tanto debemos demostrar cierta información
ahí que es necesaria para efectos de la administración tributaria, y quizás la que más nos llama la atención en estos momentos es la de la declaración informativa, que tendremos que presentarla este año por primera vez. Entonces, esto prácticamente que es lo que teníamos para compartir con ustedes hoy, y quedamos abiertos en caso de que existan más comentarios o alguna otra pregunta o consulta que desearan realizar. Bueno, en el chat nos pregunta don Gerardo Morales, ¿de qué factores depende la definición de los cuartiles? Es un tema estadístico, don Gerardo. En realidad los cuartiles se van a determinar de acuerdo con las transacciones con terceros, ¿verdad? Por ejemplo, vendo a terceros o compro a terceros, o si no existiera esa posibilidad, entonces voy a las bases de datos donde voy a encontrar compañías comparables que para los efectos van a ser terceros, y con esa información, ¿verdad?, yo la voy a tomar y voy a aplicar las fórmulas estadísticas para obtener los cuartiles de mercado. Y de ahí, finalmente, comparo con los precios o indicadores de la compañía que estemos analizando. Y hay una pregunta de GM. O hay una intervención, adelante, no sé. No sé quién es GM, pero adelante, por favor. Hola, ¿me escucho? Sí, señor, adelante. Gerardo Morales de nuevo. Adelante. Me llama mucho la atención este tema, sobre todo porque tratándose de precios y sobre todo si hay relacionadas, es casi lógico que el precio sea diferente al que se lo doy a un tercero. Y me explico un poco. Si a un tercero yo le vendo 100.000 unidades de mango, pero si a mi relacionada que me compra 10 millones de unidades de mango, lógicamente el precio va a variar. Esos temas son considerados por la administración. ¿Cómo se puede defender eso? ¿Qué experiencias hay al respecto? Ok, vean lo que sucede. Hay algo pero muy importante en el tema de precios de transferencia, que las operaciones con las que yo estoy realizando la metodología deben ser comparables, ¿verdad? Y para eso, pues, si no lo son, se descartan o existen ciertos ajustes. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy diciendo, lo que está mostrando en el ejemplo dice, bueno, hay un tema, hay un factor de volumen. Bueno, efectivamente tendríamos que, es probable que se realicen ajustes, ¿verdad? Por el tema de volumen. Yo compré una cantidad tal y no es la misma o no es comparable con lo que yo estoy vendiendo. Ok, posiblemente hasta descarte uno de los métodos, digamos, comparar precio con precio, y me vaya a otro que son indicadores de rentabilidad. Pero dentro del análisis de precios de transferencia, todo esto se considera. Incluso si estuviéramos en las mismas etapas de la cadena de comercialización, le vendo al consumidor final o le vendo a otro distribuidor, ¿verdad? Entonces, todo esto se considera para efectos de precios de transferencia también. Por ahí, una de las preguntas es si ya tenemos fecha para la declaración informativa. Para este año, no, aún no hay fecha, y va a depender de la fecha de publicación de la resolución en su versión final. Será 6 meses después de esa publicación, ¿verdad? Y otra muy importante es que si hay operaciones, por ejemplo, en Costa Rica, Panamá, otros países, Guatemala, Honduras, si funciona el mismo estudio, no, cada compañía, incluso en el mismo país, debe tener su estudio, número 1, porque son entidades separadas. Número 2, en el caso de que existan, confluyan, digamos, varios países, porque a pesar de que la metodología es prácticamente la misma, de acuerdo con los lineamientos de la OCDE, algunos países tienen sus particularidades en cuanto en la normativa. Pero quizás la más importante del por qué no puede ser el mismo es porque yo estoy
vendiéndole a mi vinculada en Panamá. Ok, yo estoy desde el punto de vista quizás de productor. Yo fabriqué X y Y productos y se los vendí a Panamá y ella es comercializadora. Entonces, no necesariamente los márgenes de una empresa productora fabricante son los mismos que una comercializadora. Entonces, por eso es que cada una de las empresas, independientemente si están en el mismo país o diferentes, deben tener un estudio para cada uno, ¿verdad? Individual. Ok, es importante esta pregunta. Gracias, José Francisco. Vean, en las capacitaciones generalmente decimos, bueno, que hay 3 momentos para un ajuste. El primer momento, bueno, previo al cierre contable, ¿verdad? Previo al 31 de diciembre. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si yo tengo, llamémosle la buena práctica, de que pude realizar el estudio de precios de transferencia sobre un año completo, pero yo podría realizar, por ejemplo, un corte, agosto, y identifico, logro detectar que hay ciertas transacciones que no están a valores de mercado, ok, voy corrigiendo dentro de la misma contabilidad en las facturas siguientes y ya yo sé que termino. Número 1. Número 2, finalizó 31 de diciembre, ya cerré, no he alcanzado el 15 de marzo, yo detecto, identifico que hay ciertas transacciones que no cumplen y hay perjuicio, entonces yo lo puedo incluir como una partida conciliatoria entre la utilidad contable y fiscal, porque al final esto es para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, en esa conciliación señalo ajustes por precios de transferencia y ahí va. Cerré, presenté la declaración de renta, hay un último y tercer momento. Ya yo presenté, me di cuenta, estábamos al 15 de abril, al 20 de junio, hago el estudio de precios, ya presenté renta, hay ciertos ajustes. ¿Qué debo hacer? Ir a rectificar la declaración del impuesto sobre la renta y considerar esos ajustes. Y yo rectifico otra vez en algún punto del rango de mercado en el que yo considere que me va mejor. Caso contrario, la administración lo haría por normativa a la mediana, ¿verdad? Y posiblemente resultaría en un pago de impuestos mayor al que al compararlo con el ajuste que yo, compañía contribuyente, hubiera realizado. No hay más preguntas. Hay una pregunta adicional de don Gerardo. Ok, don Gerardo, adelante. Bueno, este tema de precios de transferencia tiene tanto tiempo y ya yo he escuchado muchas conferencias, Sí. pero tal vez sea importante aclarar aquí, y ustedes que son expertos. Yo tengo vinculadas en Costa Rica, solamente en Costa Rica. Entonces, siempre ha sonado un contrasentido que la administración tributaria haga un ajuste en una, que va a ser un aumento en la base del impuesto de renta, pero que ese mismo ajuste va a ser al contrario en mi vinculada, que también es local. Entonces, básicamente, pues va a ser lo mismo, sobre todo si se manejan las mismas tasas del impuesto. Número 1, si eso es permitido, me parece que debería ser perfectamente legal. Y si tributación ha insistido en eso, siendo que no tiene un sentido financiero. Sí, la pregunta sí, más bien, incluso vámonos un poco más atrás. Precios de transferencia nace para analizar transacciones de un país respecto del otro y viceversa, no para transacciones locales. Entonces, recuerdan que ahora comentábamos al inicio de que la mayoría de los países latinoamericanos tropicalizamos y estudiamos, analizamos transacciones locales. Entonces, por ahí, y estamos de acuerdo. ¿Qué sucede? Quizás desde el punto de vista de la administración tributaria. Ella lo que va a hacer es un ajuste a la que a la que dejó de pagar, ¿verdad? Yo como compañía, yo puedo tomar ese ajuste, si yo hiciera un ajuste a la base imponible de uno, sí corresponde y estoy en derecho a realizar el ajuste en la otra, donde va a ser un mayor costo o gasto. Sí se puede y la administración tributaria está vinculada en cuanto a ese ajuste, o sea, no lo podría desconocer. Lo que pasa es que la administración tributaria, por default, no nos va a ajustar en donde hay un mayor costo o gasto, eso lo tendríamos que hacer nosotros.
Recordemos también que hay sanciones en el momento en el que ajusta a donde hubo una omisión en el pago del impuesto sobre la renta, y que en algunos casos, que generalmente no va a ser en el perfil de compañías que harán el estudio de precios, pues hay ciertas diferencias en las tarifas de renta que generalmente no va a ocurrir por el perfil de empresas, o que alguna tenga una vinculación con otra y esté en un régimen preferencial como de zona franca, que sí hemos tenido un par o unos cuantos casos de esos, ¿verdad? Entonces, sí, no debería, pero sí ya está establecido así por normativa. Y hay otra que es importante también, que cuál es la periodicidad de estos estudios de precios. Es anual, ¿verdad? La legislación lo que dice es que yo debo demostrar que mis transacciones están a valores de mercado. Por lo tanto, esto tiene que ser anual. No es cada 2, 3, 4, 5 años, porque la administración tributaria podría solicitar el estudio de precios de cualquier año. Vean que la declaración informativa también es de periodicidad anual, y veamos que después de la pandemia, donde cualquier cosa o donde todo sucedió, aún hay sectores que se están recuperando, otras actividades que desaparecieron del todo. Entonces las circunstancias económicas no son las mismas, y entonces es un estudio que debe realizarse con periodicidad anual. ¿Alguna otra consulta? Con muchísimo gusto. Tal vez para seguir cerrando, ¿nos puedes comentar un poquito sobre los APA? Claro. ¿Cuál es tu experiencia en APAs a nivel general, para que todos los quienes están compartiendo con nosotros conozcan un poquito de qué sucede en ese mundo, ¿verdad? Ok, rápidamente definición. Los APAs son un acuerdo entre la administración tributaria y el contribuyente. ¿Qué hace el contribuyente? Él formula un estudio de precios sobre una transacción o transacciones específicas. Tengo este alquiler de este parqueo. Entonces, quiero cobrarlo con esta metodología. Estos son los resultados. Me voy a mover entre 6 y 11 dólares el metro cuadrado. Lo someto a la administración tributaria, me dice sí, en efecto, y firmamos el acuerdo. Ese APA es por 5 años, ¿verdad? Debo presentar informes anuales donde yo voy a documentar que efectivamente estoy cumpliendo con los resultados de la metodología que puse ahí y según acuerdo firmado, ¿verdad? Y en eso consiste el APA. La experiencia en Latinoamérica ha sido que muy pocos acuerdos se han firmado o muy pocos se someten para análisis. Aquí en Costa Rica, ¿qué sucedió una vez que salieron los APAs? Bueno, sabemos que hay un rango de mercado donde hay un cuartil inferior y un cuartil superior. Yo podría moverme en cualquier punto de esos cuartiles. Sin embargo, la administración tributaria estaba bajo el criterio de que firmaría APAs si, más bien con el punto o el precio en la mediana, exactamente, lo cual no es lógico, porque yo me puedo mover del cuartil inferior al superior. Entonces, eso en cierta medida es un desincentivo para las empresas de presentar un recurso o una herramienta de este tipo, ¿verdad? Muchas gracias, sí, quería comentarles porque nosotros nos hemos topado aquí en el despacho de que algunos clientes nos han pedido ese acuerdo previo. Pero, como lo acaba de recalcar Steven, efectivamente la administración nos ha dicho, bueno, en la media. Y, por ejemplo, estuvimos negociando uno cuando recién iniciaba la pandemia. Entonces, el cliente nuestro nos dijo, ¿qué hago? Le digo, de nuestra parte no lo negocie, porque le vamos a garantizar, en ese momento, ese cliente tenía un 9 punto algo por ciento. Es decir, de cada dólar, vamos a dedicar casi un centavo, ¿no? O más, ¿verdad? Casi un 10% de lo que se estaba moviendo entre las relacionadas al gobierno. Es garantizarle una utilidad por 5 años que en pandemia no se iba a dar, ¿verdad? No se iba a dar porque también en pandemia estábamos hablando de una situación especial. Entonces, estos acuerdos APA
son algo que hay que analizar en criterio, ¿verdad? Con mucho gusto podemos explorarlo con el compañero Steven y el grupo del departamento nuestro de impuestos, pero lo dejamos en la mesa. Lo otro que queremos ya para finalizar es decirles que esa multa del 82 hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente han llegado, no clientes de nuestra cartera específicamente, pero han llegado de otras direcciones con multas exorbitantes, ¿verdad? Y a decirnos, mira, ¿qué hacemos con esto? Podemos reducirlas, porque son multas de 1.500, 2.000 millones, por una simplicidad. O sea, a veces no se presentó la información en tiempo, todo se hizo bien, la parte material se cumplió, pero la parte informativa no. Y eso puede ser pero muy caro. Y en algún momento me parece que la administración tributaria lo puso de moda porque no se lograba, ¿verdad? No se lograba consolidar el famoso paquete tributario de la ley de transparencia fiscal, ¿verdad? Que finalmente se aprobó. Pero antes de eso, el método que la administración tuvo fue básicamente esas multas, ¿verdad? Adicionalmente se había traído en sala cuarta el artículo, creo que era 140 y pico, 42, 44, en ese momento de la ley de impuestos sobre la renta, que no le permitía imponer la multa y luego que las personas se defendieran, ¿verdad? Y bajo esa circunstancia, eso se trajo abajo y la administración nos dio a los contribuyentes la posibilidad de objetar todo el proceso de traslado de cargos y la legítima defensa. Así que, bueno, sin más preámbulo, muchas gracias. Muchas gracias, Steve. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Próximamente vamos a tener otro webinar, posiblemente en esta misma línea. También les anuncio que vamos a tener uno en lo que es todo lo relacionado con fusiones y reestructuraciones empresarial. ¿Por qué? Porque es interesante. A partir de los precios de transferencia, muchos dueños, empresarios, gerentes financieros, gerencias en general han comenzado a cuestionarse. Bueno, ya esta cuestión de tener 4 o 5 empresas, por ejemplo, era muy común en las constructoras, por ejemplo. Una tenía la maquinaria, otra tenía el personal, otra vendía el servicio, otra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenían 4 o 5 empresas. Y hoy día se les ha complicado porque, bueno, está el precio de transferencia, está el IVA, ¿verdad? Y una serie de cuestiones que sí. El IVA per se no es un gasto, eso es un efecto en el flujo de caja y es transferible al consumidor final. Pero si no lo fuera, se convierte en un gasto. Y entonces vamos a tener una charla porque me parece que es el reflejo de la contraparte del precio de transferencia. Ok, quiero unir las estructuras, quiero volverlas más simplificadas. ¿Qué pasa en esos casos? Así que próximamente, como dicen, coming soon, muy pronto, tendremos esa charla también. Muchas gracias a todos y un abrazo fraterno desde Venegas y Colegiados. Gracias a todos por participar y les deseamos un feliz día y muchos éxitos en sus negocios y recordarles que en Venegas y Nexia y con todos nuestros aliados como Steven, estamos para servirles. Contáctenos en diferentes áreas y materias. Auditoría interna, auditoría externa, precios de transferencia, el back office. Estamos en posibilidad de brindar back office en prácticamente todas las direcciones. Feliz día, un abrazo grande y muchos éxitos. Muchísimas gracias.